non permanente para a relación dunha nova lei do solo. Damos a benvida a don José Manuel Yáñez, que vai ser o noso primeiro comparecente, e, señora secretaria, pode pasar a relación de asistentes para ver se coro. Perdón, grazas, señor presidente. Boa tarde a todas e a todos. Antón Sánchez García, José Antonio Sánchez Bugallo, Román Rodríguez González, Ana Belén Pontón Mondelo, Juan Manuel Fajardo Recouso, María Teresa Paz Franco está, Patricia Vilán Lorenzo está, o presidente está e quórum, señor presidente. Moitas gracias, señora secretaria. Pasamos entonces ao orde do día, que, como decía, a primeira comparecencia é de don Juan José Yáñez Martínez, secretario da Federación de Promotores de Galicia, e eu quixera pedirlles aos comparecentes, non? Eles teñen en torno a 20 minutos unha primeira intervención e logo vai haber unha intervención dos distintos portavoces dos grupos parlamentarios que temos estipulada sobre 8 minutos. Voulles pedir si poden reducir, porque hoxe vamos ter unha xornada intensa. Si poden, lóxicamente teñen os 8 minutos, si poden concretar, será todo o que se agradezca, eu creo que por todos, e despois vai ter vostede un último turno para as preguntas que lle faran e aclaracións en torno a 15 minutos. Ten vostede a palabra, don José. Muchas gracias. Antes de nada, y como siempre, creo que es lo procedente agradecer a esta comisión la participación, la posibilidad de exponer por parte de las empresas promotoras nuestros puntos de vista como agentes del urbanismo y de la edificación que somos. Creo que se han repartido las notas en las que me voy a basar. Como se puede ver ahí, hay unas reflexiones de carácter general en las que pasaré, pero creo que es interesante hacer algunas de estas cuestiones de carácter general antes de pasar al análisis de los principales puntos, 10 o 15 puntos que considero más importantes con respecto a lo que por ahora es un simple borrador, ¿verdad? Bien, yo creo que la primera cuestión que hay que intentar, y es de agradecer en este sentido, la absoluta necesidad de consenso en esta materia. No puede ser que el Gobierno central legisle y cambie la ley cada 2 por 3, no puede ser que el Gobierno autonómico legisle y cambie la ley desde el año 2002, incluso antes la ley del 97, pero bueno, desde el año 2002 ha habido 8 modificaciones directas, otras indirectas. En fin, no puede ser. Creo que es gravísimamente perjudicial para las administraciones locales en primer lugar, que son nuestros intervinientes, para las empresas promotoras y para la ciudadanía en general. En este sentido, me gustaría y clamaría de nuevo por el consenso en el tema de urbanismo. En segundo lugar, la idea de la seguridad jurídica. Para las empresas promotoras es tanto el dinero que se juega, es tanto la responsabilidad, es tanto la financiación, tanto para la compra del suelo como para la urbanización del mismo, como para el proceso constructivo en general, que necesitamos seguridad jurídica. La seguridad jurídica es seguridad económica, en definitiva, y yo siempre hago la misma reflexión, prescindiendo de la Galicia profunda, que nunca hay que olvidarla, evidentemente, pero lo que no puede ser es la situación actual del urbanismo en Galicia, el que en las 3 o 4 o 5 principales ciudades de Galicia haya edificios con licencia de obra, con licencia de primera ocupación, edificios terminados y ocupados hace incluso algunos de ellos 8 o 10 años, y que estén amenazados de derribo. Eso implicaría que todos los intervinientes, los arquitectos municipales, los concejales de urbanismo, los arquitectos proyectistas, las entidades financieras, los notarios regidores, son todos, solo cabrían 2 opciones, solo cabría pensar o que son unos ignorantes o que son unos delincuentes. Yo creo que no, lo pongo ahí por escrito. Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Lo que hay es falta de seguridad jurídica. Yo creo que las normas no son correctas. Hay una disparidad absoluta y creemos que por eso abocamos, desde siempre lo hemos dicho, en las alegaciones a la primitiva ley de 9/2002 aparecerá desde APROINCO y desde FEPROGA la necesidad de una seguridad jurídica en esta materia. Creemos que el urbanismo debe dejarse fuera, en sentido estricto, de la contienda política. Simplemente lo que decimos es, las empresas promotoras, desde luego, nunca nos identificamos con ningún partido político y lo que sí queremos es la defensa del territorio y del desarrollo sostenible como los primeros. Creemos que Galicia puede tener un futuro maravilloso si se hace bien,
puede ser una zona de segunda residencia muy buena, no solo para España, sino para muchos otros países europeos, y creemos que puede haber un gran porvenir si se hacen las cosas bien. Por eso siempre hablamos de desarrollo sostenible, y ahí quiero recalcar la idea de que desarrollo sostenible implican las dos palabras. Implica sostenible, pero implica también desarrollo. Una cuarta idea de carácter general es que la promoción y construcción de viviendas es un sector de la economía más. Nosotros nunca nos enfrentamos contra ningún sector de la economía. Solo faltaba, ni las piscifactorías, ni el naval, ni el textil, ni nada. Pero muchas veces nos sentimos un poco desamparados o no entendemos por qué no se protege este sector, no se ordena este sector, no se regula este sector con ánimo de desarrollar. Parece que siempre hay una desconfianza absoluta entre las distintas administraciones, la autonómica, la municipal. Es mucho lo que está en juego. He puesto ahí que en los últimos años han desaparecido las 3/4 de las empresas promotoras y alrededor de 2 millones de personas se han ido al paro en España de nuestro sector. 90.000 en Galicia, quería matizar aquí, 90.000 directos de convenio de construcción. Si contamos también a todos los sectores servicios, transportistas de materiales de construcción, tasadoras, arquitectos y aparejadores, oficiales de notarías y de registros, en fin, serían muchísimos miles más. Y una última cuestión, y antes de entrar en concreto a algunos análisis de artículos en concreto, nosotros somos los primeros que no queremos que vuelvan los excesos del pasado. No queremos que vuelva la financiación a todo el mundo y casi gratis. Creo que ese era el problema, el intrusismo de muchas no profesionales. Y me permití el lujo de subrayar ahí, no se saldrá de la crisis gracias al sector de la construcción solo, pero tampoco se saldrá sin ella. Reflexiones concretas al borrador que se nos ha facilitado. En primer lugar, quisiera destacar el problema de los plazos. Creo que el problema de los plazos es de todos conocido, y además yo creo que hasta aparece en las declaraciones de muchos responsables políticos. No puede ser que un plan general tarde más en elaborarse un plan general que la Constitución española del 78 o el Estatuto de Autonomía. No puede ser. No puede ser que un plan general tarde 6 o 8 años mínimo. Y planeamiento de desarrollo, tenemos planes parciales en la ciudad de La Coruña con 22 años. No puede ser. No puede ser. El plan general creemos que debe ser como un proyecto básico. Un plan general de un ayuntamiento debe ser como un proyecto básico. En el sector de la construcción distinguimos con mucha claridad los proyectos básicos de los proyectos de ejecución. El proyecto básico son las líneas generales para que el ayuntamiento nos conceda la licencia, y el proyecto de ejecución es donde se detalla con toda claridad cada uno de los elementos. Probablemente el plan general debería de cubrir lo que en el proceso edificatorio se denomina proyecto básico. No tendría que llegar a un grado de detalle como el proyecto de ejecución en el edificio. Segunda idea que creemos muy importante, el plan general no debe afectar a la totalidad de la ciudad ya consolidada, ya construida. No es necesario andar replanteándose toda la ciudad cada 10 o 15 años. Es un enorme gasto de tiempo, de dinero y de problemas. Todo el tema de fuera de ordenación que veremos posteriormente. La ciudad ya consolidada, salvo que sea algo gravísimamente y que haya que, pues porque no se puede abrir un vial o pero salvo casos extraordinarios, el plan general debería ser qué se va a hacer, por dónde se van a conseguir las nuevas conexiones, el nuevo viario, las nuevas infraestructuras, no andar mareando con respecto a los derechos ya adquiridos por los ciudadanos de hace 20, 30 o 50 años. Creemos que no tiene lógica. Y un tercer punto en esta materia, creemos que debe distinguirse con mucha mayor claridad que la ley actual y que el borrador, el proceso de revisión general de las modificaciones puntuales. Creemos que es un error regularlas conjuntamente. Una cosa es la revisión general de un plan general y otra cosa son las modificaciones puntuales. La ciudad de Barcelona, que todo el mundo ponemos de ejemplo siempre, lleva 2.000 modificaciones puntuales. También porque probablemente solo actuase como líneas generales, lo que decíamos antes al hablar de proyecto básico de ejecución. Debe agilizarse las modificaciones puntuales con todas las garantías que solo faltaba, pero no debe de someterse a las modificaciones puntuales a tramitación similar a la de la elaboración o revisión de un plan general. Creemos que debe distinguirse con claridad, entrando ya más en concreto a artículos en concreto. Creemos que debe distinguirse con claridad, con mucha mayor claridad, el suelo urbano consolidado del no consolidado. Las consecuencias en esta diferencia son enormes. Yo creo que gran parte de los problemas
me atrevería a decir que tiene a día de hoy el planeamiento y la práctica es precisamente el artículo 12 de la ley actual y 14 del borrador no distingue con claridad entre el suelo urbano consolidado y no consolidado. Y luego tenemos los enormes problemas, no hace falta aquí precisar las múltiples consecuencias que tiene el que un terreno que la empresa promotora o el ayuntamiento o quien sea considere que sea urbano consolidado y de repente se considere que sea no consolidado o que se impugne y el tribunal acabe considerando que sea no consolidado. Tiene unas consecuencias prácticas brutales en cuanto a cesiones de viales, en cuanto a cesiones de 10% de aprovechamiento, en cuanto a porcentajes de reserva de VPO, en cuanto a aplicación o no de la ley de costas. O sea, tiene unas consecuencias prácticas seguro que de todos conocida. Tiene que definirse mejor. Yo creo que uno de los artículos más importantes era conseguir una definición adecuada para que desde el primer momento se sepa bien claro si estamos trabajando sobre suelo urbano consolidado o no consolidado. En la línea de lo que decía anteriormente, y voy a desarrollar ahí un par de cuestiones, el suelo urbano consolidado debe respetarse como está. Lo que decía antes, la ciudad consolidada y construida, a lo sumo, fijar algún área de reforma interior. Pero la ciudad consolidada y ya construida nos plantea los problemas que ha planteado, sin ir más lejos, en la última campaña electoral, el tema del fuera de ordenación en la ciudad de La Coruña con las consecuencias ya sabidas. Lo ya hecho está. Salvo que, evidentemente, tenga una trascendencia que impida una conexión con la autopista o, en fin, o con infraestructuras importantes. El siguiente punto me voy a detener un poco más. He puesto a facilitar las operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Creo que la nueva ley estatal, la nueva ley 8/2013, abre grandes posibilidades. Creo que todos los grupos políticos podrían estar de acuerdo en que el futuro pasa por la rehabilitación. Incluso la triple definición de la ley, que es complicada, hay que distinguir entre la rehabilitación edificatoria de edificios singulares, la renovación urbana y la regeneración. Son tres conceptos que seguro que ya se controlan, pero me parecen muy importantes los tres. Especialmente el de rehabilitación me voy a detener ahora, aunque también, si podemos, hablaríamos un poco más de la regeneración y la renovación. Pero claro, en cuanto a operaciones de rehabilitación, el primer problema, sobre todo si estamos actuando sobre cascos antiguos o zonas de PEPRI o zonas, es el tema de patrimonio. Todo lo que decía antes en cuanto al planeamiento general y planeamiento de desarrollo, lo hay que multiplicar por 10 cuando se trata de los informes de patrimonio. Las empresas, los particulares, los ayuntamientos no saben cuántos meses o años vamos a tardar en recibir el informe de patrimonio. Esto es insostenible. ¿Por qué patrimonio tiene que tardar tanto? Y lo relaciono incluso con la nueva figura de la renovación urbana. La nueva ley que regula la renovación urbana, como se sabe, nos estamos refiriendo a la posibilidad de, en casos extremos, llegar a la demolición y reconstrucción ex novo y desde cero de un edificio. Es la gran diferencia entre la rehabilitación, la regeneración y la renovación. Bueno, pues precisamente ese tema va a tener muchas oportunidades y creemos que sobre todo en zonas degradadas, en zonas donde sea necesaria la cirugía urbana, que todavía, a lo mejor Santiago de Compostela no porque es maravilloso, pero todavía en muchas ciudades de Galicia tenemos zonas francamente degradadas. Pues ahí, bienvenida sea la figura de la renovación que permite la demolición. Esto es como el vino. Esto no es como el vino, que con los años mejora. Lo que era malo hace 20 años después es mucho peor. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que y lo enlazo con lo que decía antes de patrimonio, hay que proteger lo que merezca ser protegido. Pero no tiene lógica ninguna proteger porque tenga 20 años o 30 años. Si ya era malo antes, ahora probablemente, primero que no cabría rehabilitación probablemente. Además sería difícil conseguir estándares adecuados de código técnico de edificación o de normas de hábitat en edificios que ya hace 20 o 30 años eran francamente deficientes. Creo, en concreto, si como parece probable, no vamos a ver probablemente en los próximos muchos años grandes operaciones de suelo urbanizable. No las vamos a ver. Las entidades financieras ya nos lo han dicho, que no apuestan por desarrollar nuevos suelos, nuevos sectores. Luego hablaremos un poco del urbanizable, pero
el futuro de las empresas promotoras, de las ciudades y de todo el sector, y yo creo que es un interés común, es el de compactar las ciudades, rehabilitar los edificios, regenerar las zonas degradadas. Bueno, pues eso hay que facilitarlo extraordinariamente. A día de hoy, ¿por qué hubo la necesidad de consumir y consumir y consumir suelo fuera? Porque es que lo de dentro era imposible, porque el patrimonio nos lo hacía imposible casi siempre, porque siempre es mucho más complicado actuar sobre un tejido ya construido que no sobre uno nuevo. Y ahí la normativa tiene muchísimo que decir. Si queremos que la empresa privada y las entidades financieras opten por este sector, hay varias medidas, varios obstáculos, luego habría otros muchos más. De la ley de propiedad horizontal, de cómo son las mayorías, probablemente por eso la nueva ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, de paso, ha modificado, además de también la ley del suelo estatal, ha modificado la ley de propiedad horizontal. Bienvenido sea. Pero también hay otras normas puramente urbanísticas que dificultan extraordinariamente las operaciones de rehabilitación, pero extraordinariamente. Yo ahí he apuntado 3. Eliminar los índices de edificabilidad en el suelo urbano no consolidado y respetar como mínimo la edificabilidad existente. Es que se daba la paradoja de que encima tenías que actuar sobre algo que era mucho más caro, que tenías que pagar tasas de vallas, grúas, vados, ocupación de vía pública, que encima patrimonio te opinaba y te tenía durante 3 o 4 años o 5 o más ahí parado todo. Y encima te daban menos edificabilidad de la que había. Pero ¿en qué quedamos? Si había que rehabilitar, por lo menos que se nos reconociese esa edificabilidad. Propongo, esto requiere un estudio muy, a lo mejor que excede el ámbito de hoy, valorar la supresión del 10% de cesión en el suelo urbano no consolidado. Si se considera que es de interés para la ciudad y que es de interés para la sociedad y para la cultura y para el patrimonio tradicional de la ciudad el rehabilitar y regenerar los barrios degradados, ya tendría que ser suficiente. Es cierto que hay algún artículo de la ley ya existente que se había modificado en el año 2004 que permite el aprovechamiento del 100% en vez de en los casos en que haya cargas desproporcionadas en las operaciones. Es cierto que el 18b de la ley actualmente existente se recoge de alguna manera en el borrador. Ese es el camino adecuado y hay que potenciarlo si queremos que se produzca este giro, que yo creo que lo queremos todos, de fomentar la rehabilitación y la regeneración urbana. Y desde luego suprimir el porcentaje de VPO en el suelo urbano consolidado. Luego me volveré al tema de la vivienda protegida, pero esto es, o sea, en la ciudad de La Coruña estamos viendo casos en que si se aplica esto, podría darse, si vas a rehabilitar un edificio y le aplicas los porcentajes correspondientes, a lo mejor tenías que ceder una habitación para VPO. O medio piso. Creo que en un urbano no consolidado, lo mejor era suprimir, y volveré a esta figura después, el tema de los porcentajes de reserva para VPO. Creo que la nueva ley lo ha rebajado, pero... Y en ambos tipos de suelo urbano, tanto el consolidado como el no consolidado, suprimir los plazos de deber de edificar con carácter general. El tema de los plazos es un tema que desde APROINCO y desde FEPROGA lo hemos dicho a todas las leyes del suelo, con escaso éxito. Pero lo hemos dicho con toda... ¿Por qué se ponen plazos que luego no se cumplen nunca, por hipótesis? Porque a día de hoy, ¿qué entidad financiera va a financiar algo? ¿Qué entidad financiera conseguimos que nos financie algo? Entonces, si tú vas y le dices a la entidad financiera, oye, y te dicen que no, tampoco el ayuntamiento lo va a conseguir, ni la Xunta lo está consiguiendo. Entonces, ¿por qué poner un farisaico plazo de 2 años para edificar? O X años desde que se apruebe el desarrollo, el ordenamiento más específico y detallado, dependerá de las posibilidades, de la situación de la oferta, de la demanda, de la financiación. Puntos concretos y así, en 10 minutos creo que tengo, o algo menos incluso, algunos puntos concretos. Permitir aparcamientos privados en el subsuelo de los espacios de dominio público. Este tema, cuando fue la ley de 2-2010, habíamos llegado... En el Consejo Económico y Social de Galicia habíamos llegado a un acuerdo todos los responsables de los sindicatos, de comisiones obreras de UGT, de la CIGA, la universidad, habíamos llegado a un acuerdo sobre este punto. En que se considera, siempre que sea excepcional, siempre que no quepa, en algunos ayuntamientos se exigen 2 plazas de aparcamiento por cada vivienda.
Si no cabe, porque hagas, por ejemplo, para que se entienda bien, si haces una torre muy elevada y tienes que hacer hacia abajo todas las plazas exigidas como dotación urbanística, tienes que hacer a lo mejor 6 o 8 plazas de bajo rasante. ¿Qué hay de malo? Si la Dirección General de Registro Notariado ya lo acepta, les ha aceptado ya desde las últimas resoluciones. La nueva ley del suelo estatal ya lo permite. ¿Qué hay de malo en la famosa propiedad por capas? Y en aquellos casos en que, para no irte hasta el centro de la tierra y hacer 8 plantas de sótano, ¿qué hay de malo en poder ocupar los terrenos que eran de cesión? Insisto que ya se permite en la propia ley del suelo del Estado del año 2008 y la Dirección General de Notariado lo está aceptando en otras ciudades, porque pasa el metro suburbano, el metro por abajo, y luego pasan las canalizaciones de agua, luz, gas y no sé qué más, y pues otra dotación más, como son los aparcamientos. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Qué se prefiere, eso o tener que ir hasta el centro de la tierra en bajo más 8? Insisto que yo creo que se podría aquí traer a colación las reflexiones que se hicieron, creo que muy atinadas, en el Consejo Económico y Social a propósito de la Ley 2/2010. Vuelvo al tema de la VPO con carácter general. Debe suprimirse, estoy yendo por orden, perdónenme, estoy yendo por orden tal y como está en el borrador, y tal y como aparece aquí. Debe suprimirse en esta ley toda referencia a los estándares de VPO, que actualmente, desde el decreto 1713/2010, no tiene ayudas, no tiene subsidiación, no tiene subvención, no hay financiación posible por parte de ninguna entidad financiera y en la práctica, lo estamos viendo en la ciudad de La Coruña y en Santiago, en la ciudad de La Coruña, que es la que más, no hay demanda solvente tampoco. Porque ahora, no sé si afortunado desgraciadamente, pero ahora la vivienda libre la encuentras más barata incluso que la protegida. Entonces, ¿para qué armar algo que complica enormemente todo el planeamiento, toda la gestión? Yo creo que habría que dar ese paso. El borrador es mejor que la ley actualmente existente, pero creo que hay que dar el paso definitivo y decir, señores, mientras que no vuelva a haber financiación, mientras que no vuelva a haber ayudas estatales, mientras que no vuelva a haber subsidiación, mientras que no haya financiación, mientras que no haya demanda solvente, queda en suspenso. Es absolutamente desacertada la disposición transitoria quinta. La disposición transitoria quinta del borrador no hace más que copiar la disposición transitoria correspondiente de la Ley 8/2013 de regeneración y renovación urbana, que en definitiva no puede tener aplicación en ningún municipio de Galicia. No tiene aplicación en ningún municipio de Galicia, con lo cual me parece que esa disposición transitoria quinta es hablar del sexo de los ángeles. He puesto ahí dos cuestiones. Difícil cumplimiento en suelo urbano no consolidado, ya me refería antes a ello, no me voy a volver a repetir. Y otra reflexión muy importante, que así debía ser, bastaría que los ayuntamientos destinasen el 10% de cesión a cumplir la VPO. Aquí hubo varias modificaciones, como saben ustedes, con la Ley 6/2008, con la Ley 2/2010, obligando a que el patrimonio municipal de suelo se dedique a esto. Si se dedicase a esto, no había problema. Ya se acababa toda la demanda existente a día de hoy de VPO. Lo que pasa es que muchas veces los ayuntamientos prefieren destinarlo a otros fines. Bien. Siguiente punto, es positiva la supresión. Nos parece positiva la supresión de la superficie mínima de 20.000 metros cuadrados para los sectores de suelo urbanizable, pero lo he puesto ahí a propósito. Hay otras cosas que me parecen positivas también del borrador, pero esto lo puse a propósito para decir, señorías, aquí no va a haber ni un solo caso. O sea, no va a haber, probablemente nos pasemos años en ver nuevos sectores de suelo urbanizable, en desarrollos. O sea que es positivo, pero desde luego de 20.000 o de 380.000 como tenemos a día de hoy en algunas ciudades, es absolutamente imposible porque no hay financiación. Es positiva la ampliación, algunas otras cuestiones que pongo ahí son de flexibilización de planeamiento y de gestión. Es positiva la ampliación de la posibilidad de reajuste de la delimitación de los sectores y áreas de reparto, me parece muy positiva el cambio. Se ha retocado ligeramente, ¿verdad?, el artículo, siempre que no suponga un reajuste superior al 5% del ámbito, pero da mucha flexibilidad. Se había modificado, pero yo creo que el borrador va en la buena línea, así como la supresión del aval del 20% del coste de urbanización. Hombre, hay urbanizaciones, como es, por ejemplo, el Parque Ofimático de La Coruña, que cuesta 40 millones de euros. Si tienes que poner el primer día 20 millones ahí a remojo durante X años, pues evidentemente estás encareciendo enormemente. No entendemos por qué, pongo ahí porque probablemente sea una regla de procedimiento y se prefiere dejar a cuestión reglamentaria, pero me da miedo el que se suprima la posibilidad, que por cierto se había introducido en la Ley 2/2010, de posibilidad de tramitación simultánea de planeamiento que contenga la ordenación detallada y el proyecto de urbanización. Esto es un tema en la misma línea de lo que he comentado anteriormente de agilización de plazos y de simplificación de trámites. La Ley 2/2010 recogía una
por cierto, recogía una cuestión que era muy habitual, que ya era práctica relativamente frecuente en muchos ayuntamientos. Bueno, pues se recogía legalmente y no sé por qué, creo que es simplemente por no meterse en cuestiones procesales o procedimentales, pero nos da miedo si es por otra finalidad. Nos parece muy positiva, es de alabar. Yo creo que quizá la principal novedad casi, porque el resto es muy parecido al texto actual, no creo que haya muchas novedades. Pero quizá la principal novedad sea esta de los planes básicos para los pequeños municipios. Me parece muy interesante. Simplemente matizaría ahí una cuestión, que ¿por qué no permitirle a esos pequeños municipios de menos de 5.000 habitantes que los redacten ellos? Ya que la Consellería quiere, y nos parece, creo que estaríamos todos de acuerdo en que es muy positivo que todos los ayuntamientos, incluso los pequeños, tengan planeamiento, pero que no sea la Consellería, que con el concretísimo y limitadísimo, es evidente que es muy limitado el alcance, que no, por ejemplo no se permite ya que a través de esa figura se creen nuevos sectores de suelo urbanizable, pero creo que es muy interesante. Entonces, si es interesante, pues a lo mejor no hay por qué esperar a que lo haga la Consellería, que se le permita a los propios ayuntamientos, ¿no? Bien, una idea. Nos preocupa el que el borrador se reduzca en los derechos de información de los particulares, así como la cédula urbanística. Se suprime el plazo de los 3 meses que establecía antes la anterior ley. ¿Por qué? ¿Por qué se quita el plazo de los 3 meses? Ya me parece bastante. Pero ahora ya no hay el plazo de que los ayuntamientos se tengan que contestar en 3 meses de qué se puede hacer en esa zona. Y desaparece la figura de la cédula urbanística. No nos parece positivo. Se reproduce la regulación del fuera de ordenación, ya me he referido antes a él, absoluta y relativa, que tantos problemas ha planteado y plantea, y planteará. Y se reproduce literalmente, no se cambia ni una coma. Y simplemente apunto ahí una cuestión. En la legislación estatal solo hay un tipo de fuera de ordenación. Galicia es curioso, Galicia tiene 2 figuras, el fuera de ordenación absoluta y la relativa, o por incompatibilidad total o por incompatibilidad parcial. En el Estado no. Lo cual es positivo y es negativo. Si luego procede, pues desarrollaría una idea, pero nos parece, sobre todo, preocupante el que no se retoque algo que en la ciudad de La Coruña hemos visto, ¿verdad? 27.000 alegaciones por el tema del fuera de ordenación. Entonces, y en Monforte de Lemos, y en otros muchos, y en Orense es previsible que pase con la redacción que están. 2 últimas cuestiones. Se mantienen las normas de aplicación directa. Esto es una tragedia. Esto de que se mantengan tal cual, perdónenme, modifican un artículo. El actual artículo 105 desaparece, pero mantienen el 104 y el 106. Eso es una barbaridad. Esas normas, para que se entienda bien, estos artículos lo que dicen es, aunque tengas un plan general, para resumir y perdónenme el intento de aclaración de la idea, aunque tengas un plan general adaptado a la nueva normativa y con todas las bendiciones legales y con arreglo de la ley del suelo nueva y de la ley de medio ambiente y todas las leyes, ese plan general no vale para nada en la práctica porque sobre ese plan general aprobado ayer priman otras cuestiones. Hombre, pero qué seguridad jurídica, y lo relaciono con lo anterior. Aquí en Santiago, lo relaciono con lo que decía. Aquí en Santiago hay casos de licencias, ¿verdad? Y el alcalde se la conoce alguna. Y en la ciudad de La Coruña, y en Vigo, vuelvo a lo que decíamos antes, por cuestiones que supuestamente prevalecen sobre el plan general. Pero si un plan general es moderno y adaptado, y con todas las bendiciones de patrimonio, de cultura, de medio ambiente, de costas, de aguas, de carreteras, y de... En fin, no tiene lógica que haya nada que prevalezca sobre ello. Porque luego, los tribunales, pasa lo que pasa. Que se pasan por el forro la opinión de los ayuntamientos, se pasa de los informes técnicos. Por cierto, y si me permiten algo jocoso, se ha suprimido la responsabilidad en el borrador, en el artículo, uno de los artículos finales, al hablar de infracciones y sanciones, se ha suprimido la responsabilidad del técnico informante. No sé si es muy bueno esto o no, pero a lo mejor tiene algo que ver precisamente con ese tema. En definitiva, las normas de aplicación directa hay que suprimirlas íntegramente, con respeto por lo menos a los planes generales adaptados y con todas las bendiciones legales. Y concluyo. ¿Por qué no recuperar, había muchos más temas, por Dios, pero ¿por qué no recuperar la vieja norma de preferencia de los sistemas de actuación indirectos o privados sobre los directos con carácter general? ¿Por qué no seguir con lo que decía la vieja norma, la del año 76 y del año 90-92? Si los particulares quieren actuar, que actúen, y solo si no quieren actuar, actuará la Administración. Pero ¿por qué tenerle miedo a las juntas de compensación o tal? Ojo, lo pongo ahí, la posibilidad de cambio de sistema debería orillar la cuestión. Si no actúan, actuaremos nosotros. Pero ¿por qué no concederles al menos la posibilidad de que actúen ellos? Nos evitaríamos problemas como estamos teniendo a día de hoy en diversas ciudades de Galicia. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan José. Tiene ahora el turno de palabra por el Grupo Parlamentario del BNG, dona Ana Pontón. Ten vostede a palabra. Moitas grazas, señor presidente. Moi bo día. Eu quero, como a todos os comparecentes, agradecerlles a presenza, a colaboración, así como tamén as aportacións que se fan a esta comisión, aínda que en algunhas cuestións teñamos unha distancia moi grande en relación coas posicións que se mantiveron. Tamén quería facerlle unha, non sei se un rogo, unha petición ao propio comparecente no exercicio de algo que para min é básico, non é tamén o respeto así un pouco polo propio país, que se nos dá unha documentación onde figura o topónimo de La Coruña. A nos a verdade é que nos chama a atención que unha federación de promotores de edificación é solo de Galicia, que fai tanto fincapé na necesidade do cumprimento da legalidade, non porque por isto se vai a cadea, mas si por un pouco de, non sei, respeto e autoestima polo propio país, que ten unha maneira de chamarlle aos lugares, e que creo que como galegos e galegas podemos ir por o mundo sen necesidade de renunciar ao que somos, nin aquilo que nos identifica. Si nos gustaría, en todo caso, ter en conta algunhas consideracións. Desde o BNG temos sido moi críticos cos efectos que tivo a actual legislación do solo. Ao mellor non temos o mesmo diagnóstico, mas sí que creemos que ten provocado, fora de unha, digamos, de un marco no que a planificación urbanística fora un elemento clave, sí que vemos como o desenvolvemento urbanístico en unha parte moi importante se fai fora desa, digamos, planificación, fora dese ordenamento, e en certa maneira nos entendemos que en algúns ámbitos hai outro tipo de intereses que pesaron máis a hora de favorecer determinados desenvolvementos urbanísticos que unha visión de conxunto, de como queremos ordenar o territorio, a que finalidades o queremos destinar, e que polo tanto hai unha eiva importante. Creemos que unha vista rápida, con honrosas excepcións, como non podería ser de outro xeito polo noso país, é unha manifestación clara de como o urbanismo en Galiza está na UCI, e por lo tanto parecenos relevante que se puderan dar algunhas circunstancias, e nos entendemos que esta lei, creo que o decía vostede, tampouco non é un salto sustancial en relación coa legislación anterior. Elimínanse artigos, cámbianse de sitio, cámbianse a sistemática, e desde o noso punto de vista algúns dos cambios que introduce, lonxe de mellorar a lei, van a empeoralo. Vostede criticaba moito a cuestión das reservas de vivenda protexida. Nos, en todo caso, non creemos que eliminar as porcentaxes mínimas, por moito que estemos nunha conxuntura económica diferente, eliminar as porcentaxes mínimas en relación coas reservas para vivenda protexida, esa é unha medida que desde o punto de vista social se xaboa, con todo que teña que haber regulacións tamén diferentes no ámbito da promoción da vivenda protexida. Nos temos planteado, por exemplo, a necesidade de que os prezos non puderan ser fixos, e si que tuveran, si gardaran unha relación co prezo medio da vivenda de cada concello. É dicir, que hai outro tipo de problemas, que non entendemos nos que desde o punto de vista urbanístico se poda poñer esa cuestión, porque aquí nesta comisión houve en unha ocasión que criticaba esa reserva en base a que había concellos onde a vivenda libre era máis barata, porque efectivamente a casuística en Galiza é moi diferente, pero ese problema poderíamos solventar se non houbera unha rigidez tan forte noutro tipo de normativa que non é estritamente a normativa que ten a ver neste caso co solo, con como se ordena, con como se planifica. Por lo tanto, para nós aí hai unha cuestión que é unha cuestión importante, que entendíamos nos que vostede era un pouco crítico na súa intervención en relación con iso, mas nos pode entenderse desde a perspectiva de quen está defendendo un interese de parte, mas parécenos que a nosa función aquí é defender o interese xeral, e en concreto un problema grave que teñen moitos cidadáns, onde a vivenda se convirte nun artículo de luxo, e nos seguimos defendendo que a vivenda debe de ser un dereito, e que, por lo tanto, para nós isto é unha cuestión relevante. Tampouco consideramos que o noso país
teña que ter un desenvolvemento orientado cara a sermos unha zona de segunda residencia. Sí que creemos que eso nos leva a insustentabilidade, mas aí entraríamos nun debate que tampouco non nos aporta demasiado. Consideramos interesantes as súas aportacións en relación con todo o que ten a ver coa rehabilitación, que para nós eso sí que sería unha cuestión moi importante desde moitos puntos de vista, porque entendemos que non hai que seguir en xeral ocupando máis territorio con vivenda nova, que temos un número de vivendas xa desocupadas moi elevado e que temos pola outra contra zonas moi importantes nas cidades e fora das cidades que deberían de ser rehabilitadas, que neste momento non o están sendo. E non sei se vostede considera que tamén desde o ámbito legal este tipo de medidas e en relación coa legislación que estamos agora mesmo debatendo, se se poderan haber unhas previsións relacionadas con isto, digamos que promovera e tamén facilitara que desde as administracións públicas esta fora unha política que tivera un peso maior e unha capacidade maior. Tamén, non sei se desta intervención hai algunha cuestión que vostede considere importante que lle quedou no tinteiro, e, por lo tanto, deixamos un pouco de liberdade para decir. E eu, se me permite o presidente, unha anotación fora desta onda, que eu penso que se queremos ter reunións máis demoradas, onde, digamos, os comparecentes podan expoñer con amplitude os temas, para non autolimitarnos, non seguimos sin entender cal é a urxencia de facer 4 comparecencias por comisión. Simplemente eso a modo de suxestión para a presidencia, que seguro que recolle. Gracias, dona Belén. Ten o turno vamos a intentar, por suposto, que temos ahora convocadas algunhas, pero despois estábamos falando precisamente de intentar facer 3 ao día. O tema era que tamén en principio iban a ser 24, 25 comparecentes e ao final foron 32. Todo a veces hai que axustar como se pode. Ten agora o turno de palabra por parte do grupo de Alternativa Galega de Esquerdas, don Antón Sánchez. Ten vostede a palabra. Moitas gracias, señor Yáñez, pola súa exposición. Vou empezar por, evidentemente, cando alguén comparece, non é para establecer ningún debate con nós, sino para aportar o seu punto de vista, pero tampouco é malo ter o debate, non? E falaba vostede que hai que deixar a política fora. Pode ser que se referira a deixar os intereses electorais, partidistas, pero a política é básico para nós, porque legitimamente vostede pode defender un modelo e eu outro, e iso é política, e iso é a base. Nós creemos que os problemas neste país de ordenación territorial e de vivenda non son unha cuestión técnica. Nós creemos que se nos poñemos de acordo no modelo en 3 ou 4 cousas, hai xente con competencia técnica para traducilo nunha boa lei. Ben, en canto á política, pois nos analizamos o período dos últimos 15 anos, incluso máis atrás, no Estado español, que ven definido por unha economía especulativa, baseada na especulación, donde se promoveron todos os elementos, incluso tamén os financeiros, as valoracións, as normativas de reclasificación de solo, para crear o caldo de cultivo que foi a burbulla inmobiliaria e que acabou cas consecuencias que acabou. Nós non o queremos repetir. Vivenda baleira, produción non de bens e servicios, ese capitalismo xa está superado, incluso o capitalismo sempre se baseou na apropiación de plusvalías que non eran propias, sino do traballo dos traballadores, pero agora ni siquiera eso, ni siquiera a vivenda se construía neste país para ser un ben, un servicio para mellorar a vida das persoas, sino como un ben de inversión especulativo. Incluso o solo se adquiría coa esperanza de obter unhas boas plusvalías baseadas sobre todo en reclasificación. Eu estou a favor de que un bon profesional da construción se gane a vida, de que un bon carpinteiro se gane a vida. Non era o que pasaba no noso modelo. Vostede falaba de ignorantes ou delincuentes, xa que mo pon en bandexa, sí que houve moito delincuente, porque o negocio grande estaba polo menos en estar rayando na legalidade para conseguir o verdadeiro negocio a marxe, que era comprar sueldo barato e obter plusvalías. E esas plusvalías para nós sempre son xeradas pola comunidade.
e teñen que volver á comunidade, sin que eso signifique que a xente non se poida ganar a vida con unha actividade económica, pero que non se pode facer é apropiarse das plusvalías que ten a comunidade para privatizar os beneficios. Un exemplo, que vostede ben me entendo o que quero decir, se nos facemos unha saída dunha autoestrada en Miño, pois estamos invertindo todos en que ese poida ser un lugar atractivo para facer unha promoción. Entón, evidentemente, esa plusvalía por as infraestructuras creámola todos. E nos planeamentos tamén, simplemente pintando unha raya. Por tanto, nos creemos que si se sigue con eses elementos, nós non facemos xuicio de valores da xente, se son bon ou mal. Eu creo que todo o mundo en determinadas estruturas pois funcionaremos igual, non é cuestión de moral, pero o sistema promove o que eu chamo a delincuencia que houve neste país con respecto a eso. Ignorancia pouca, casi sempre a ignorancia pouca, e normalmente era a ignorancia do último que compraba xa cando tal. Bien, o señor Aznar tamén comprou en Marbella un ático que tamén estaba ilegal, tampouco era por ignorancia, non por outra cousa, non? Entón, bueno, vostede falou de algo co que eu estou de acordo, que é priorizar a rehabilitación. Eso é de sentido común, como se di o señor Rajoy. Bien, pero que eu quería preguntar se este borrador hai algunha traducción sobre eso. Nós queremos que apenas regula a rehabilitación e o núcleo central é o crecemento urbano, por lo tanto non hai ningún. E por outra parte, as medidas que vostede plantexa pois tamén van no sentido de regularizar, de liberalizar, e entón eu creo que quería pedirle a súa opinión. Vostede é moi coñecedor deste tema e todo está inventado. Quería preguntarle tamén como é a legislación en outros países europeos onde non pasou este fenómeno que chamaba a atención no resto de Europa, deste crecemento das cidades, dun consumo de solo desaforado e dunha destrucción medioambiental incluso desaforada, paisaxística, etc. Simplemente esas cuestións son, ademais, moitas gracias. Gracias, don Antón. Ten agora o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, o señor Sánchez Bugallo. Moitas gracias, señor presidente. Para non gastar tempo, dese por benvido e por agradecido, e paso ao tema que nos ocupa. Non obstante, quero unirme ao que dixo dona Ana Antón, o dixen xa todos os días que tuvemos comparecencias, que non lle vexo ninguna razón ni ninguna lógica a ter 4 comparecentes en cada sesión e que, por lo tanto, teñamos que ir todos a uña de cabalo sin poderlle prestar atención e dedicarlle o tempo que se merecen e que corresponde máis ainda cando, por exemplo, neste caso é o único representante que comparece dos 32 representando un sector. Hai outros como son as asociacións agrarias que veñen 4 e os coitamos 4 veces. Son de que os promotores, que é unha peza fundamental, solamente ven solamente unha vez e ademais comparecen 4 e a uña de cabalo. Señor presidente, eu espero que reflexionen, porque que máis dá despois de 11 anos tardar un mes máis ou 2? O importante é facelo ben. E para iso é moi importante escoitar a todo o mundo e escoitar as aportacións que nos fan. Eu, ás veces, tamén se cae no tópico de querer de alegrar o oído a todos os que veñen, entón, por lo tanto, decir que ben o fixo vostede, que contento estou, canto me gusta. Pois eu vou decir a verdad, do que vostede acaba de decir, hai cousas que me parecen moi interesantes e hai outras das que discrepo e, desde logo, non vai a ter o noso apoio. Xa lle anticipo, por exemplo, en este tema que vostede dio ao final de que se lle dé prevalencia a actuación privada, eu non estou de acordo. Eu creo, sinceramente, e o meu grupo tamén, que deben prevalecer sempre os intereses públicos e, por lo tanto, se hai que situar un orden de prevalencia, debe ser sempre a favor do público. Por lo tanto, aí discrepamos e en algún outro tema tamén. Sin embargo, creo que vostede plantexou temas de sumo interés e en moitos deles vamos a coincidir. Plantexa vostede algo, por exemplo, o tema dos planes básicos, e ten toda a razón. É dicir, non exactamente dos planes básicos, sino porque a quen se lle ocurreu esa tontería de que hai que reinventar a ciudad cada 12 anos. Iso é unha barbaridade.
Un modelo e un proxecto de ciudad se fai normalmente para 100 anos ou para 150 anos. A ninguén se lle ocurre, salvo cando se fai o primeiro plan xeral. Cando se fai o primeiro, sí, pois daquela se define o modelo de ciudad, o proxecto de ciudad. Pero cando é unha revisión dun plan xeral, e estamos falando de cidades que algunha leva 4 ou 5 planes xerales un sobre outro, e cada vez volvemos a discutir as mesmas cousas, cada vez volvemos a reflexionar sobre o suelo urbano consolidado e volvemos a reabrir o melón para discutir que é o que se fai en cada sitio. Pois, sinceramente, a miña opinión é que o primeiro plan xeral hai que facelo dunha maneira, pero a partir de aí a revisión, se non se cuestiona o modelo de ciudad, ten que ser sobre o que se cambia, non sobre todo o que está establecido e vai a ter continuidade. E ademais, creo que iso é bom para todos. Hai outra reflexión que vostede plantexa que a mí me parece, por certo, eso falou moi ben deste tema aquí don Carlos Hernández onte, e tampouco lle poderemos dedicar o tempo, porque lle tocou ás 3 da tarde, señor presidente, e é unha hora na que non estamos para prestar a debida atención a temas tan importantes como os que aquí se suscitan. E a verdade é que merecerían esa atención, pois son temas realmente moi importantes e moi útiles. Hai outro tema do que vostede reflexionou. Que pasa cando se quere renovar ou regenerar unha zona urbana? Temos zonas nas cidades, en Santiago tamén, dos anos 60 e 70, por lo tanto, non teñen a consideración de zonas históricas, porque eu distinguiría na rehabilitación o que é patrimonio histórico do que non é. E no que é patrimonio histórico, lóxicamente, debe estar individualizado, debe ter as fichas correspondentes, debe estar catalogado e debe gozar da protección que lle corresponde. Pero falamos a veces de polígonos feitos nos anos 60 e 70, a veces con unha enorme precariedade de medios e de materiales, e agora, cando temos que renovalos, pois nos atopamos con problemas que algúns desos polígonos, aquí mesmo en Santiago, que é o que eu máis conozo, por eso, perdóneme que fale do que conozo, que é mellor falar do que conozo que do que non conozo. E hai algún con 200 vivendas hectáreas, por lo tanto, moi por enriba dos estándares, e algún, como é o propio Ensanche, cunha edificabilidade de 4,5 metros por metro cadrado de chan. Claro, eso, o día que haya que afrontar a rehabilitación desta zona e digamos que a edificabilidade se ten que reducir a 1,5, eso non ten solución, é inencaixable. E, por tanto, eu entendo que ese tema debe ser obxecto dunha reflexión. E na regeneración de áreas urbanas, eu non estou de acordo con que se evite a cesión do 10%, pero, mira, hasta podríamos estar de acordo, fíxese, con que se manteña a edificabilidade que hai, incluso hasta se contemple un lixeiro incremento de edificabilidade para compensar ese 10%, porque case todas estas áreas o que teñen en común é que carecen de espacios e equipamentos dotacionales suficientes e, por tanto, non debemos desaproveitar a oportunidade de, a través da regeneración, darlles os equipamentos dos que carecen. Pero o que non é viable eso é dándolle unha edificabilidade que ao mellor é a terceira parte da que xa ten, que non digo que este nova, é que xa ten. Por lo tanto, eso debe ser reconsiderado. O tema do fora de ordenación, eu tamén creo que merece unha reflexión. Eu creo que merece unha reflexión ese tema. E, efectivamente, vostede suscita un tema interesante, tamén o suscitou don Carlos Hernández. Non sei se están ustedes coordinados ou non, ou coinciden simplemente, porque tamén pode ser. Pero tamén un tema que se suscitou e, efectivamente, é un problema moi serio en moitos sitios. E máis de hora en adiante. No pasado, cando tiñamos marxen de encaixar, había marxen de encaixar, pero que agora cada vez é máis difícil porque as actuacións son máis pequenas, máis medidas e, por lo tanto, a capacidade de encaixar sobre costes vai a ser máis dificultosa. Na VPO, na vivenda protegida, hombre, creo que hai que defender a vivenda protegida porque é un dereito constitucional e a administración pública ten que garantir ese dereito. Evidentemente, o que non se garante ese dereito é quitando todas as subvenciones, quitando todas as axudas, quitando a financiación e tratando de poñelo, pois, pasarlle a carga non se sabe a quen, porque entón, ao final, eso é completamente inviable. Por tanto, ese tema debe haber unha reflexión realista e razonable e debe haber un equilibrio entre a política de vivenda da comunidade autónoma e dos gobernos municipales, e estou de acordo con vostede que o 10% de aproveitamento medio que en moitos casos se utiliza para sanear as contas dos concellos non é posible utilizarlo para esa finalidade, sino que ten que cumplir a finalidade que ten que cumplir, que é justamente garantir a vivenda protegida. Por lo tanto, eu creo que temos moito de que falar,
O que sí me gustaría, xa para rematar, é que, por exemplo, sobre un tema que a mí me preocupa, os plazos nos proxectos de urbanización daquelas áreas que, como vostede di, hai un ano, ou hai 5 anos, ou hai 10 anos, se desarrollaba un área de 30 ou 40 hectáreas. Ahora se ten que desenvolver por unidades de actuación a razón de 2 ou 3 hectáreas cada ano. Entón, que se fai co proxecto de urbanización? Se pide un aval polo 100%, ou que se adianta o 50% da financiación. Evidentemente, se o que se vai executar é o 10% do polígono, non se pode adiantar o 50% de financiación porque é inviable e, ademais, as entidades financieras non o permiten. Por lo tanto, tomamos detida conta de todo o que vostede di. Espero incluso que teñamos oportunidade de, se necesitamos aclaracións na fase de sacar conclusións, que poidamos pedir de novo a comparecencia de algúns que nos parezcan que aportan visións distintas e interesantes sobre o tema. E, señor Presidente, é moito mellor que fagamos o traballo ben. Levamos 4 leyes do solo, ningún regulamento, por tanto, 4 leyes e ningún regulamento. Iso porque facemos leyes reglamentistas que con 50 ou 100 artigos menos igual estaban mellor e eran máis viables. E por a miña parte máis nada. Vostede clarifique na súa intervención algunha cousa máis que lle pareza que quedou sin clarificar suficientemente. Moitas gracias. Gracias, señor Bugallo. Pode estar seguro que esta presidencia o que quere sacar a mellor lei posible. E non vai haber problema ningún se fai falta reunirse as veces que fan a falta. Eso pode estar usted seguro. Por mí, tamén lle aseguro que hasta as 12 da noite é día 6, sin problema ningún. O sea, non se preocupe que non hai problema ningún no tempo que se sea necesario, tanto de vostedes como de calquera intervinte, por suposto. Ten o turno de palabra por parte do Grupo Parlamentar Popular, don Román Rodríguez. Temos de palabra. Moitas gracias, señor Presidente. Ben, indo xa directamente ao grano, eu lle agradezco, obviamente, que nos teña presentado por escrito as súas reflexións. Básicamente, o que se pretende con esta comisión pois é recopilar información, recopilar diferentes visións de institucións, organismos, pois que teñen algo que dicir nesta materia tan complexa como é o urbanismo, a xestión, a planificación, a policía, etc., en materia urbanística. E vostede, como representante pois dun colectivo importante, que é o colectivo dos promotores, que as súas opinións pois son moi significativas. Obviamente se pode estar de acordo ou non cas súas opinións, obviamente se pode discrepar máis ou menos, pero si é certo que as súas opinións son as dos operadores que todos os días están a traballar para poder construir cidade, para poder facer espacio para residir, para vivir, para traballar, etc. Neste senso, pois entendemos que os seus plantexamentos hai que evalualos da perspectiva do que estamos a falar. Certamente é difícil pois conciliar nun marco xurídico pois os diferentes intereses dos axentes que interveñen no territorio e no urbanismo. E respecto ao que vostede plantexa, que eu creo que as súas reflexións que son de interés, eu lle plantexaría só unha pregunta que quizás me quedou un pouquiño no aire, que tamén engarza un pouco co que se dixo onte aquí non fai moitas horas, estábamos os que estábamos, e en vez de estar vostede, pois había un señor que era Carlos Hernández, que creo que é abogado xurista coñecido, e plantexaba unha reflexión que vostede tamén plantexou neste momento. É dicir, cando se fai planeamento, moitas veces entramos, os equipos redactores, digamos, as corporacións, etc., entran a redefinir constantemente o que é o espacio consolidado, o seu urbano consolidado, non? E quizás aí non haya moito que facer, só se pode estropear o que xa está feito, non? Porque se poden introducir cuestións que dificultan amplamente a xestión dun espacio que obviamente co paso do tempo se vai deteriorando, non dá resposta ás necesidades sociales, o propio modelo urbano se vai cambiando. Eu quixera facerlle as preguntas reflexión, entendo nese sentido, se vostedes, da súa visión pragmática, puramente pragmática, serían partidarios de que os planeamentos non interviran
ou non estivesen modificando constantemente o que son os suelos urbanos consolidados, salvo, eso sí, para cuestións, como se suele dicir no argot, de cirurxía urbana, non? En ese sentido, se vostedes entenderían ou cal é a súa visión sobre a aplicación que se fai dos suelos urbanos consolidados, é dicir, se un planeamento novo debería deixalos aparte e se deberían centrar os esforzos quizás no que é o diseño da expansión urbana. É dicir, a ninguén se lle ocurre hoxe, no caso histórico de Santiago, que é patrimonio da humanidade, pois modificar as alineacións, ou modificar as alturas, ou modificar os fondos. É dicir, aí tenemos que meter outras medidas, non? Pois a mellor medidas de intervencións estéticas, ou medidas de intervencións de arranxo ou de rehabilitación do espacio construído, pero sin alterar o que é a forma, o que é a morfoloxía da propia cidade. E, polo resto, pois nada, agradecerlle que teña feito o esforzo de enviarnos este texto, que nos sirve de guía, e, bueno, e que o estudiaremos con detenimento. Nada máis. Moitas gracias, don Román. Ten agora un turno de palabra para aclaracións, don Juan José. Muchas gracias. Bien, voy a intentar precisar los puntos. He ido tomando nota, como no puede ser menos, los temas que me parecen más interesantes de lo planteado por todos ustedes. A ver, en cuanto, por empezar por Ana Pontón, sin duda comparto algunas de las reflexiones, seguro que en algunas de las otras discreparíamos, aunque a lo mejor estamos de acuerdo en el diagnóstico, a lo mejor no tanto en la solución. Pero, por ejemplo, por empezar con el tema de que usted decía de que el urbanismo en Galicia está en la UCI o está tal, sin duda. Incluso me atrevería a decir aquí, esta ley cree que puede mejorar o no. Creo que es excesivamente prudente, que es muy continuista, que no cambia el modelo de fondo. O sea que, en ese sentido, pero simplemente lo que sí le podría decir es que nosotros creemos que el feísmo en Galicia, en un altísimo porcentaje, sin no tener que asumir el porcentaje de culpa que le pueda corresponder a las empresas promotoras, por cierto, no todas están asociadas a las organizaciones empresariales, sino más bien muy pocas, pero probablemente casi todos los ejemplos que se suelen poner de feísmo y que vemos a veces incluso en campañas de prensa que vemos de vez en cuando a los medios les da por esto, casi siempre son viviendas de autopromoción. Casi siempre las barbaridades que vemos del colchón o del jergón sirviendo de valla o de casas y tal, casi siempre son supuestos de autopromoción. Me parece más importante el tema de la VPO. Yo creo que el tema de la VPO es un tema que probablemente sería difícil a lo mejor que nos pusiéramos de acuerdo, pero coincido en algunas cuestiones. O sea, la VPO es un tema que es de coyuntura económica. Es un problema coyuntural que a lo mejor en una ley estructural, como pensamos, y ojalá que sea así, que dure no sé cuantísimos años esta nueva ley que se anuncia, pues ojalá que se consiguiese precisamente no hacerlo depender de la coyuntura. Y si en esta coyuntura, desde luego en la actual, es absolutamente imposible de desarrollar, en el año 2010 desaparece la ayuda estatal directa a la entrada. El gobierno del señor Rodríguez Zapatero hace desarrollar, o sea, el Real Decreto 1713/2010, que por cierto, desde las asociaciones empresariales impugnamos ante el Tribunal Supremo. Yo personalmente participé en el recurso ante el Tribunal Supremo para intentar que se mantuvieran las ayudas. Y el Tribunal Supremo, en fin, llegó a otra conclusión diciendo que la discrecionalidad política, no había que confundir la discrecionalidad con la arbitrariedad, en fin, un juego de palabras, y al final considera, en un momento de crisis, y estamos hablando del año 2012, porque el decreto es de diciembre de 2010, pero la sentencia es de 2012, dice que, bueno, pues que los ajustes hay que proceder por un lado. En definitiva, se ha suprimido la ayuda, se ha suprimido la subsidiación de los préstamos, se ha suprimido la subvención autonómica, se ha suprimido... no queda nada. Es una vivienda protegida que no protege nada, no tiene ningún grado de protección, pero es que encima no tiene financiación. O sea, el grave problema real, que es lo que yo quiero transmitir aquí, es que si hubiese un ICO o un instituto gallego que financiase esas operaciones, las podríamos hacer. Pero, como decían los clásicos, a lo imposible nadie está obligado. Y díganme ustedes qué entidad financiera de cualquiera conseguimos financiación para la VPO. No la conseguimos para la vivienda libre, imagínense para la VPO. Y concluyo esta reflexión, si le parece. Claro que es un derecho, sin duda, la vivienda es un derecho, sin duda. Es más, consideramos que es también un derecho, que consideramos que es tanto de primera necesidad, que nos dedicamos a ello. Y queremos seguirnos dedicando a ello. O sea que, y lo hicimos
Y si me permiten, aunque no sé si algún otro interviniente también me planteaba, pero fíjense, durante muchísimos años las asociaciones empresariales, o sea, las empresas en España, hicimos alrededor de 1 millón y pico de viviendas protegidas cuando no era obligatorio. ¿Se acuerdan todos ustedes? Con la ley del 56, con la ley del 76, con la ley del año 25 de julio del 90, con el texto refundido del 92, no era obligatorio. Y se hicieron. Y desde que lo ponen obligatorio, no se hace ni una. O se hacen en escasísimo porcentaje. Esto habría que reflexionar. Si quieren, y como alguien también lo comentó, me ofrezco, solo faltaba, a reflexionar sobre estas cuestiones mucho más largamente. Y concluyo, porque doña Ana Pontón hacía una reflexión sobre la rehabilitación. Claro que sí, el futuro va por ahí. Y lo han dicho varios intervinientes y así puedo contestar a varios. El futuro va por ahí. Y me preguntan, ¿encuentran esta ley? Creo que también el señor Bugallo ha planteado esta cuestión. ¿Encuentran esta ley algo que facilite la rehabilitación? Sinceramente, no. Es más, el Real Decreto Estatal del Plan de Vivienda 2013-2016, aprobado con bombo y platillo por el Gobierno Central el 5 de abril del año pasado, el Real Decreto 233/2013, no va a servir para nada. Y si quieren, desarrollamos. Fíjense que estamos hablando, y seguro que todos ustedes ya lo tienen bien claro, de rehabilitación edificatoria, regeneración urbana y renovación. Si distinguimos con toda claridad los 3 tipos de figuras y distinguimos con plena claridad las ayudas y las subvenciones para cada una de las 3 figuras, la única que es realmente interesante exige modificación de planeamiento e instrumento de distribución. Y, eso sí, en una de las disposiciones finales, ese Real Decreto dice no se podrá dar ninguna ayuda a todo aquello más allá del 31 de diciembre de 2016. Antes del 2016 no hemos aprobado ninguna modificación de planeamiento de desarrollo, ni el instrumento de distribución, con lo cual le auguro al Ministerio que se va a ahorrar la totalidad del dinero. Ahí sí que va a haber un recorte interesante, pues se lo va a ahorrar entero. El señor Antón Sánchez planteaba también alguna cuestión. Empezaba diciéndome que, y es cierto, a lo mejor lo expresé mal, sin duda, que había que dejar fuera de la política el tema del urbanismo. A lo que me refería, y me perdone, me refería es que intentemos llegar a un acuerdo mínimo. Intentemos llegar a todos, incluso aquí, y aunque ya anticipo lo que comentaba el señor alcalde, exalcalde, es la información, el exalcalde, buen amigo además, a lo que me refiero es, probablemente si nos dejasen trabajar a los técnicos, y han citado varios de los aquí presentes a Carlos Hernández, magnífico profesional y en el que coincido en muchos foros y en el que estamos de acuerdo en el 90% de las cuestiones, ya lo adelanto, y que me atrevería a decir que podría suscribir al 99% de lo que dijera él ayer aquí, y no sé lo que dijo, pero probablemente estaríamos de acuerdo en casi todo. Desde luego algunas de las cosas, en las cosas que han comentado aquí, sin duda, las cosas que han afirmado aquí ustedes. Bien, alguna reflexión más con respecto a don Antón Sánchez. La vivienda, dice usted que no es un bien de inversión. Ahí discrepo radicalmente. Y ya lo he dicho a su compañera, que yo considero que la vivienda es un derecho. Y es un derecho y es tan de primera necesidad que nos dedicamos a ello. Y ojalá que lo siga siendo muchos años, porque eso querrá decir que tenemos clientela. Pero no hay que olvidarle el doble componente. Yo en muchos foros, la vivienda es un derecho, sin duda, un bien de primera necesidad, sin duda, pero es el principal activo patrimonial de los españoles. Y esto está reconocido por el gobierno, no por el gobierno actual, sino por la ley anterior, ¿verdad? Si cogemos, me parece muy ilustrativo, la exposición de motivos de la ley de hipoteca inversa que había aprobado el señor Zapatero en su momento, la exposición de motivos es maravillosa. Porque reconoce cómo hay que intentar, dado que el 80 y pico %, España tiene una maravilla en ese sentido, que es que el 80 y pico % de los españoles somos, a veces en conjunción con los bancos, pero somos propietarios, el 80 y pico % de los españoles, nuestra vivienda. ¿Y por qué no ponerlo en valor? Y poder, en fin, y gracias a eso se ofrece la figura de la hipoteca inversa. En definitiva, estoy de acuerdo en que es un derecho, y es tal, pero también es el principal activo patrimonial y los que además de dedicarnos al tema de las empresas promotoras, pues somos abogados, vemos como en las herencias, en un altísimo porcentaje de las herencias de Galicia, desde luego, el principal activo patrimonial es la vivienda.
Con respecto al tema del suelo y las plusvalías, probablemente estaríamos de acuerdo en muchas cosas que dijo. Cuando comenté lo de que éramos ignorantes o delincuentes y me atreví a ponerlo ahí, me estaba refiriendo a los técnicos o profesionales solo. Me estaba refiriendo al técnico municipal y al concejal y al técnico y al arquitecto proyectista y al arquitecto que hace la... O sea, me estoy refiriendo solo a esos señores y yo prefiero, y estoy absolutamente seguro, de que no son ni lo uno ni lo otro. Desde luego delincuentes no me atrevería a decirlos, y mucho menos como esa de generalidad, ignorantes tampoco. Yo creo que el problema que hay es que si nos pasa a los profesionales, si nos juntamos 3 o 4 abogados y 3 o 4 arquitectos especialistas en urbanismo y discrepamos sobre cuánto se puede hacer aquí, seguro que, y el señor Bugallo, algunas veces hemos discutido en alguna parcela concreta de Santiago a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y 3 profesionales, y no me incluyo yo, pero 3 arquitectos, y cada uno dice una cuestión distinta. Eso algo falla. A eso me refería, a la falta de seguridad jurídica. Y me ha preguntado el señor Sánchez el tema de la rehabilitación. Este borrador ya he contestado. Creo que no mejora en casi absoluto. Propondría algunas cuestiones que ir. Y me plantea el tema de la Unión Europea. No soy un especialista y no querría hablar, no soy un especialista en el derecho comparado en esta materia concreta. Sí, algunas reflexiones de nuestros compañeros. A lo mejor un dato interesante es que en estos momentos el presidente de la Unión Europea de Promotores y Constructores es un español. O sea, que encima es casualidad. El presidente de la APC, de la Asociación Nacional de Promotores y Constructores de España. Pero en otros países europeos funciona de manera muy distinta, pero probablemente no tenga esa... O sea, no querría de aquí porque además el tiempo no me lo permite. Pero si el presidente me autoriza, entonces, aunque sea un pequeño inciso, muchos países europeos, por ejemplo Alemania, por ejemplo Bélgica... Alemania es el caso que se pone siempre como ejemplo de que un alto porcentaje de Alemania vive en alquiler, cada vez menos, Los datos eran, vivían un 62%, pasaron al 50 y pico, pasaron al 40 y pico, y los últimos datos de Alemania es el 39. O sea, Alemania también, siempre que puede, va... Alemania fue arrasada tras la Segunda Guerra Mundial, fue arrasada, como ningún país, afortunadamente, en la historia. Y hubo que hacer el plan Marshall, en fin, esto requiere todo, y como consecuencia de un proceso de inversión a grandísima escala, para que no se muriesen de hambre los pobres alemanes, sobrevivientes del nazismo, pudo crear un parque de viviendas en alquiler enorme, con muchos problemas, no nos vamos a tener en ellos si les parece, pero que incluso eso, cada vez el porcentaje, los datos, y esto es fácilmente buscable, seguro que en Internet está, de un promedio del 60 y pico, a día de hoy, después de los últimos 6 años, Alemania tuvo una crisis importante, ¿verdad?, hasta el año 2005, 2006, pero en los últimos años se ha ido produciendo un descenso, con lo cual ellos también, en el fondo, casi todo el mundo quiere, bueno, tener la vivienda en propiedad, siempre tener una seguridad. Pensemos qué pasaría en España con 6 millones de parados, desgraciadamente, si no tuviesen casi todos los españoles la vivienda en propiedad. Pensemos qué pasaría. Si tuviesen que seguir pagando un alquiler, además muchos de ellos, ¿verdad?, solo está hipotecado por los datos oficiales un mínimo porcentaje de ellos. Bien, con respecto al señor Bugallo, le agradezco el comienzo de su intervención respecto al tema de que sí, me da pena que no haya más tiempo, pero el tema de las responsabilidades de las asociaciones agrarias, o que vaya más gente que de las empresas promotoras, que quizá tengamos más que ver. Se lo agradezco, pero yo hablo del tiempo que me dejan, ¿no? Yo encantado. Bien, creo que el tema de los sistemas de actuación, por empezar por el mismo orden que usted lo comentó, el tema del sistema de compensación, para resumir. Yo soy enorme partidario, porque así lo ha demostrado la historia, del adecuado funcionamiento de la iniciativa privada como sistema de actuación. No tiene nada que ver, y seguro que a usted no se le escapa, no tiene nada que ver que la dirección del proceso solo faltaba, y que la gestión solo faltaba, sea pública, sin duda, es que eso nadie lo discute, pero sí hay una gran diferencia en que la iniciativa, solo la iniciativa se le conceda, y si me permite el juego de palabras, inicialmente a los propietarios del suelo. Y solo si ese ámbito se considera interesante para la Administración, porque va a tener sistemas generales, porque va a tener sistemas locales, por el motivo que sea. De hecho es así, y la ley antigua lo preveía, y la ley y el borrador también van en esa misma línea. Y va en la misma línea, no copia literalmente estos artículos. Y si por dejación
por inacción, por la complejidad del parcelario, por el motivo que sea. Y sé que aquí en Santiago de Compostela lo han tenido y lo he vivido, como usted sabe, en gravísima y primera posición. Pero creo que el hecho de seguir reservando, solo faltaba, la dirección a la administración y la supervisión, solo faltaba. Pensemos que en los fondos de compensación, por ley, como usted bien sabe, por esencia, presencia y potencia, tiene que estar un representante de la autoridad municipal actuante. O sea que, en ese sentido, pero ello no es obstáculo para mantener la idea de que se le deje, porque a lo mejor no coinciden del todo los tiempos. Y tenemos amargas experiencias en que de repente la administración le da por iniciar un ámbito donde ninguno de los propietarios está interesado. Y viceversa. Entonces, pero la administración tiene siempre, y lo digo con toda la tranquilidad, la sartén por el mango. Si este ámbito se considera prioritario y se le da el plazo de 1 año o 2 años para que lo desarrollen, si no lo desarrollan, se cambia el sistema de dotación indirecta por uno de los directos, sea el de cooperación, sea el de expropiación. Y no pasa nada. Pero dejen que inicialmente, sobre todo el problema se plantea más bien al contrario, y si quiere luego lo puedo ilustrar con algún ejemplo. Me alegro mucho de que comparta conmigo, o yo con usted, perdone, que es una tontería el andar reinventando la ciudad cada 10 años o cada 15 años. Es una locura. Con el enorme... Es que además es casi, perdóneme aquí que estamos en el Parlamento, es casi malversación de fondo público es volver a pagarle a un equipo redactor 250 millones, como le hemos pagado en la ciudad de La Coruña, por algo que acaban de estudiar hace 10 años, de la ciudad consolidada. Yo estoy completamente de acuerdo, y lo he planteado y lo tienen incluso por escrito. Ya dije antes el comentario de Carlos Hernández, seguro que estaríamos de acuerdo en muchísimas cosas, o en casi todo lo que haya dicho él. Creo que la idea es la rehabilitación, lo han dicho y lo planteé antes. La rehabilitación es fundamental, pero insisto que la rehabilitación plantea muchos problemas de todo tipo, de verdad, créanme que es de todo tipo. Y si durante muchos años, bueno, en España se daban algunas paradojas, ¿no? Durante 2 años, un tema que a lo mejor se ha escapado a mucha gente, durante 2 años, en la historia del derecho español, no se pudo rehabilitar en sentido estricto ningún edificio de toda España. Desde que se publica la LOE, la Ley 3899, que entra en vigor el 6 de mayo del año 2000, hasta que se publica la Ley 54-2002, en que se modifica porque se nos obligaba a hacer el seguro decenal de la LOE a todos los edificios, incluso a los sometidos a rehabilitación. Ibas a cualquier compañía aseguradora y las compañías aseguradoras decían, no, nosotros no podemos asegurar la rehabilitación porque no sabemos, no tenemos geotécnico, no vamos... No. O sea, era muy imposible, lógico. Y hubo que convencer, este ponente habló con los 2 ministros de aquella época y hasta que se convenció al vigente en ese momento, que era el señor Álvarez Cascos, pero se tardó 3 años, en la práctica para hablar como siempre con propiedad, 2 años y medio, donde no había posibilidades de rehabilitar en sentido estricto, porque se nos exigía notarial y registralmente un requisito que no lo podíamos cumplir. Y hubo que modificar la LOE. La primera modificación de la LOE fue la de exoneración del seguro decenal para las operaciones de rehabilitación. O sea que fíjense si tiene importancia la adecuada regulación legal. Estoy de acuerdo completamente en los problemas que plantea, incluso de las edificabilidades, lo puse algunas ideas por escrito y me parece muy bien. Usted manifestó que la VPO requiere una reflexión realista, yo estoy completamente de acuerdo. Por eso creo que discrepo de alguno de los anteriores intervinientes. Creo que hay que hacer una reflexión realista y decir que cuando vuelva a haber dinero y cuando vuelva a haber ayudas y subsidiaciones y subvenciones, pues se podrán los porcentajes que sean, pero mientras que no. Y hay que pensar, hay que poner una balanza al final, Si queremos que se rehabilite, claro, si queremos que se rehabilite, y al mismo tiempo, y rehabilitar muchas veces es ir haciendo operaciones de pequeños entronques, aquí entre medianeras, esta esquina, esta parcela, y ahí ¿qué vas a hacer? Vas a darle medio piso o 2 habitaciones para el VPO, muy complicado. Estoy completamente de acuerdo con usted, creo que esto requeriría muchísimo más tiempo, el tema de las fases, el tema de las delimitaciones de los polígonos. No vamos a volver a desarrollar, seguro. Yo el otro día hablando con el concejal de urbanismo de La Coruña, le decía, Martín, olvídate, no va a haber ni S1, ni S2, ni sabe Dios cuántos S, no va a haberlos. No, esto queda ahí dibujado, porque no va a haber financiación.
Entonces, como no va a haber de grandes desarrollos, hay que ir a la rehabilitación. Entonces, estoy de acuerdo con el señor Bugallo en lo que decía de hay que ir cada vez a delimitar los polígonos y los sectores lo más pequeños posible, a permitir su actuación por fases, a permitir la cancelación parcial de la nota de afección registral. Nosotros estamos hablando con la Dirección General de Notariado para este tema, a permitir las recepciones parciales, y creo que ese tema también lo hemos sufrido en el Ayuntamiento de Santiago. En fin, estaríamos de acuerdo en muchísimas cosas en ese sentido. Y concluyo. El señor Román Rodríguez me planteó muy abiertamente una duda, y hacer una reflexión, y la que le hago encantado, como no puede ser de otra manera, con respecto al suelo urbano consolidado. Creo que ya lo he comentado, pero desarrollo un poco este tema. Decía usted que el plan general, si se mete en el suelo urbano consolidado, solo podría estropear. Hombre, no, podría a veces mejorar, y vamos a pensar que podría mejorar. Pero ¿cree que es deseable? O sea, si la pregunta que me hace es, ¿cree que es deseable que el plan general tenga que afectar o haya de afectar al suelo urbano consolidado? Ya le he dicho que no. Creo que lo contesté anteriormente. Creo que hay que dejarlo completamente al margen. No solo por el tema, que también, por toda la problemática enorme del fuera de ordenación. Ayer, por lo visto, lo comentaba Carlos Hernández. Y así hago esa última reflexión y ya concluyo, pero vamos, contestando a su pregunta, creo que hay que dejarlo completamente al margen. Otra cosa es que a lo mejor haya que decir, oye, en este urbano consolidado hay aquí una plazoleta que incluso nos llevaría a la discusión con la que empecé mi intervención de si es entonces consolidado o no consolidado, porque se prevé una ordenación sustancialmente diferente a la existente, ¿no? Pero si vaya por delante que esos son los casos, debe de limitarse a obtener nuevos sistemas generales, conexión y refuerzo de los existentes, por dónde debe crecer la ciudad. La autoridad municipal, claro que es la competente para ello, pero yo creo que por hipótesis y por lo que decía antes, hasta por no proceder a malversación de ¿para qué vamos a volver a gastar dinero en eso? ¿Para qué vamos a cabrear a toda la ciudadanía? ¿Para qué vamos a volver a cabrear a toda la ciudadanía diciéndole que los edificios que antes eran de 8 alturas ahora van a ser de 7 y le cortamos porque además, acuérdense, seguro que todos ustedes ya lo saben, pero el hecho de fuera de ordenación de cuando era 8 y dices que es 7, no le afecta solo al octavo, le afecta a la totalidad, solo falta, me queda fuera de ordenación todo. Y concluyo mi intervención con este tema que he tenido que discutirlo varias veces en el Ayuntamiento de La Coruña y en la Escuela de Arquitectos varias veces. Fíjense, no es correcto la idea que tiene mucha gente de que los edificios en fuera de ordenación no son susceptibles de servir como colateral en un préstamo hipotecario. No es correcta esa idea, a pesar de que me convendría reconocerlo, pero no. Si cogemos, esto no está regulado en la ley hipotecaria, es que aún no hace mucho en la Escuela de Arquitectos tuvimos esta discusión. No es cierta la frase que me serviría de argumento, pero no es cierta la frase de que un edificio fuera de ordenación no puede servir de garantía para un préstamo hipotecario. No es cierto. Pero sí es cierta la siguiente. Esta materia está regulada no por la ley hipotecaria, sino por la ley de regulación del mercado hipotecario, que es muy distinto. Para la emisión de cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, para lo que se llama técnicamente la titulización en el mercado hipotecario. Y ahí es donde entra en juego la norma, ¿vale? O sea, si se permite, no hay ningún artículo de la ley hipotecaria ni del reglamento de tasaciones, me tiene alguna cuestión, pero no hay ninguna prohibición expresa de que el fuera de ordenación sirva de garantía para un préstamo hipotecario, pero en la práctica un altísimo porcentaje de las entidades financieras lo utilizan como argumento, porque dicen, nadie me impide concederle el préstamo, pero como este préstamo nace con el baldón y no lo voy a poder titulizar, ni lo voy a poder mandar al mercado secundario, no le concedo el préstamo. Entonces, y ese fue parte de la discusión y de la enorme trascendencia que una mala concepción del fuera de ordenación o una generalización excesiva del fuera de ordenación dio lugar a lo que dio, por ejemplo, en la ciudad de La Coruña hace 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Juan José. Efectivamente, con el tema del mercado hipotecario y de las fueras de ordenación, el tasador debe de poner además la coletilla en la tasación, aparte de la rebaja en el valor, porque lógicamente hay unos coeficientes de aplicación que permitan esta matización, que al final, al aparecer la nota de que está fuera de ordenación, por el motivo que sea, ya la hemos fastidiado posiblemente. Y es un tema muy interesante además a tener en cuenta. Bueno, facemos un pequeno receso mínimo, temos o siguiente comparecente aquí, polo tanto un par de minutos para despedir o comparecente actual e dar a benvido ao novo, volvemos e continuamos enseguida.